Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Flores. Bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. En este caso vamos a hablar de un tema que nos habían estado pidiendo bastante, pero que nada que ganaba en las votaciones de Instagram, pero por fin lo hizo, que es vasculitis. La idea de este video no es hablar de la particularidad de cada una de las vasculitis y conocerlas a fondo, sino hacer una aproximación diagnóstica al paciente con sospecha de vasculitis. Para esto nos vamos a fundamentar en una aproximación diagnóstica que tuve la oportunidad yo de aprender en una rotación en mi pregrado de reumatología, que personalmente no he visto en ningún libro, que es demasiado útil a mi forma de verlo y que pues por eso quiero compartirla con todos ustedes para que todos tengan el conocimiento de esta aproximación. Espero el video sea de su agrado y pues les sirva muchísimo. Déjenos en los comentarios qué tal les parece el video, qué otro tema quieren que hagamos un video al respecto y por supuesto cualquier pregunta que tengan relacionada con el tema y la responderemos con lo más pronto posible ahí en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutorías medicina interna. Estamos compartiendo muchísimo contenido académico con todos ustedes por ahí. Y no olviden, si les gusta este contenido, suscribirse y darle a la campanita. Estamos subiendo por lo menos 2, 3 videos a la semana. No siendo nada más, comencemos. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de lo que es la aproximación a la vasculitis, que fue pues el tema que ustedes votaron. El video va a estar más que todo enfocado a hacer una aproximación clínica y de esta forma poder llegar al diagnóstico o por lo menos a una aproximación de cuál es la posible vasculitis que presenta el paciente. No vamos a hablar así específico de cada una de las vasculitis, sino ciertas generalidades que van a entender. Es una aproximación que uno no encuentra en ningún libro, pues por lo menos no ninguno que yo haya leído, pero es una aproximación que me favoreció un doctor cuando yo roté en reumatología de mi pregrado, que me pareció excelente y que pues la quiero compartir con todos ustedes. Vamos a empezar entonces con una breve introducción. Las vasculitis como tal es un grupo de síndromes clínicos y patologías que lo que hacen es inflamar los vasos sanguíneos. Como su nombre lo dice, pues generan una vasculitis. Es variable la presentación y va a depender de la etiología, de a qué vasculitis nos enfrentemos, qué tipo de vasos afecte y demás. Y podemos hablar de unas vasculitis primarias versus unas vasculitis secundarias. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en lo que son las vasculitis primarias. No existe como tal un consenso sobre cuál es la mejor clasificación, sin embargo la clasificación más famosa que todos conocemos pues es la de Chapel-Hill y esa es la que pues todos utilizamos. En términos fisiopatológicos, las vasculitis pues son fenómenos autoinmunes, ¿cierto? Y en la gran mayoría están mediadas esa autoinmunidad por la formación de inmunocomplejos. No quiere decir que sea la única forma de inmunidad implicada en la etiopatogenia de la vasculitis, pero sí es la más importante. Esta formación de inmunocomplejos va a generar un depósito pues, dentro de los vasos sanguíneos, dentro de las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual va a llevar a una respuesta inflamatoria, una consecuente lesión endotelial y un aumento en la permeabilidad vascular, un aumento en los depósitos de fibrina con microtrombosis asociadas y eso va a llevar pues, fenómenos trombóticos también grandes en ocasiones. Puede generar algunos aneurismas y a fin de cuentas va a generar una oclusión vascular. Toda esta cadena y toda esta secuencia y todo este conjunto de fenómenos fisiopatológicos que ocurren en el paciente con vasculitis van a llevar a isquemia. ¿Listo? Eso es lo que más nos importa. La vasculitis genera isquemia del territorio que irrigan los vasos que afecta la vasculitis, la inflamación vascular. Dentro de las vasculitis, muy clásicamente se dividen las vasculitis como en vasculitis ANCA y vasculitis no ANCA, ¿cierto? El ANCA son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que a su vez se puede subdividir en dos. Tenemos los C-ANCA, que van contra la PR3, que son citoplasmáticos, y tenemos los P-ANCA, que van contra la mieloperoxidasa, que son perinucleares. En términos inmunohistológicos, perdón, se verían así. Este sería el CEANCA, mire cómo es citoplasmático respetando lo que es la parte nucleolar y el núcleo del neutrófilo, mientras que miren cómo el PANCA es perinuclear, lo que hace es rodear ese núcleo segmentado del neutrófilo. Hay diversas formas como tal de afección vascular, como habíamos hablado, principalmente inmunocomplejos. Ahí tenemos como gran ejemplo el Genox-Schönlein, la crioglobulinemia y la poliarteritis nodosa.
pero también podemos tener los ANCAs, que ya no van a ser formación de inmunocomplejos. También tenemos los anticuerpos contra el endotelio, que podemos ver en Kawasaki, en Wegener, en Pan. Ahorita vamos a hablar porque Wegener ya se llama diferente. Entonces, como mencionamos, la clasificación más famosa que tenemos es la de Chappell-Hill. La clasificación de Chappell-Hill lo que hace es dividirnos las vasculitis en 4 grupos, pues podríamos decir 3 grupos, pero el último lo subdivide en 2. Divide las vasculitis conforme al tamaño del vaso que afecta. Entonces tenemos las vasculitis de gran vaso, en donde tenemos la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Las vasculitis de gran vaso lo que van a hacer es afectar principalmente a la aorta y sus ramas principales. Tenemos las vasculitis de mediano vaso, en donde tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. En términos de medicina interna, pues casi que podríamos hablar exclusivamente de la poliarteritis nodosa, porque como bien sabrán, el Kawasaki es una enfermedad pediátrica. Y tenemos las vasculitis de pequeño vaso. Y estas vasculitis de pequeño vaso pueden o estar asociadas a ANCA o estar asociadas a inmunocomplejos. Dentro de las vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCA tenemos la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, anteriormente conocida como enfermedad de Wegener, la poliangeitis eosinofílica con granulomatosis, anteriormente conocida como Churg-Strauss. Y en la parte de lo que es la vasculitis de inmunocomplejos tenemos la crioglobulinemia, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA, que es lo que anteriormente se conocía como el Henoch-Schönlein, y la vasculitis urticarial hipocomplementémica, que es lo que anteriormente se conocía como la vasculitis anti-C1Q. Y aquí también podemos hablar de la enfermedad contra membrana basal glomerular, el famoso síndrome de Good-Pasteur. La pregunta que surge, me acuerdo mucho cuando estaba revisando ese tema, llegó el doctor y me preguntó, bueno Andrés, ¿usted cree que es útil esa clasificación? ¿Servirá para algo? En términos de la aproximación clínica, del manejo, ¿servirá de algo dividir esos vasos? Y ya vamos a ver que efectivamente sí sirve. Además de estas vasculitis, que serían las vasculitis primarias, hay muchos otros tipos de vasculitis que si nos ponemos a hablar de absolutamente todas, pues no vamos a acabar nunca. Tenemos las vasculitis de vaso variable. Las vasculitis de vaso variable lo que quieren decir es que son vasculitis que, como su nombre lo dice, pues no van a afectar únicamente gran vaso, pequeño vaso, mediano vaso, sino que pueden tener un amplio espectro de manifestaciones afectando gran, mediano y pequeño vaso. Ahí tenemos como principales exponentes lo que es la enfermedad de Behçet y lo que es el síndrome de Cogan. Tenemos las vasculitis de órgano específico, las vasculitis órgano específicas, donde hay una quizá muy importante, sería lo que sería la vasculitis del sistema nervioso central, pero hay otras vasculitis primarias cutáneas, aortitis aislada, entre otras. Tenemos las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica y a otras probables etiologías, que estas ya serían los grupos secundarios de las vasculitis. Aquí tenemos lo que es la vasculitis asociada al lupus, la vasculitis por artritis reumatoide, la vasculitis por sarcoidosis, la crioglobulinemia que genera la hepatitis C, la ortitis relacionada con sífilis, etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchos ejemplos. En términos un poco más epidemiológicos, podemos ver cómo la arteritis de células gigantes es prevalente en general a nivel mundial, más o menos de 240 por cada millón de habitantes, siendo principalmente o estando su principal prevalencia en la edad adulta, edad casi tercera edad, más de 50 años. Si uno piensa vasculitis en un paciente de tercera edad, tiene que pensar en arteritis de células gigantes. Por su parte, la arteritis de Takayasu es más o menos de 3 por cada millón, pero hay ciertos países en donde es mucho más prevalente. Estos países son principalmente los países asiáticos y en Latinoamérica, en Brasil, también hay una población más alta que en el resto del mundo. Esto ya es de una gente más joven, usualmente asiáticos como les dije. Tenemos la enfermedad de Behçet que también va cambiando, más o menos 3 por cada millón, panarteritis nodosa 7 por cada millón, la enfermedad de Kawasaki 100 por cada millón en el mundo, pero miren como en Japón 900 por cada millón, la granulomatosis con polivasculitis o con poliangeitis 4 por cada millón y la púrpura de Henoch-Schönlein que es la vasculitis propia de los niños junto con el Kawasaki. Así como en tercera edad pensábamos arteritis de células gigantes, en niños tenemos el Kawasaki y el Henoch-Schönlein como los principales exponentes. Pues la vasculitis IgA que se llama ahora, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que alguien tiene una posible vasculitis?
La vasculitis como tal se presenta con manifestaciones sistémicas. Uno tiene que sospechar una vasculitis en un paciente que tiene manifestaciones multisistémicas. Tiene compromiso cutáneo, tiene compromiso articular, tiene compromiso pulmonar, tiene compromiso renal, tiene compromiso del sistema nervioso central y periférico. Puede haber un gran espectro de manifestaciones, pero se presentan todas al mismo tiempo, ¿cierto? Pues o varias de ellas al mismo tiempo. Muy sugestiva también la escleritis en general de autoinmunidad. La escleritis se puede asociar a múltiples fenómenos autoinmunes. Pacientes con neuropatías agudas, pacientes que de la nada no pueden levantar más el brazo y que no están sufriendo un evento trombótico cerebral. Hemoptisis o epistaxis no explicadas, las glomerulonefritis, las púrpuras palpables, las alteraciones urticariformes, especialmente pues urticarias que no cumplen con la definición de urticaria y que hacen pensar en una causa secundaria. Recuerden que la urticaria como tal son estas lesiones abonosas que tienen que desaparecer en menos de 24 horas e ir cambiando de localización, que sea la urticaria pues digamos normal, inmunológica. Pero cuando uno tiene una urticaria vasculítica, usualmente son lesiones que ya duran más de 24 a 48 horas, que están ahí todo el tiempo y que se van a asociar a otras manifestaciones sistémicas. Entonces, como les dije, la charla va a ir un poco enfocada a lo que me enseñó este doctor, que es el doctor Philippe Chalem. Y él fue el que me dijo la clasificación de Chapel-Hill efectivamente sí tiene una utilidad porque usted puede hacer una aproximación, como dice el título, topográfica. Usted puede determinar la posible etiología según las manifestaciones del órgano afectado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a ver ahorita que el riñón se va a afectar de forma diferente si estoy en una vasculitis de pequeño vaso, mediano vaso o gran vaso. Que el pulmón, por ejemplo, se afecta en vasculitis de gran vaso y de pequeño vaso, pero no de mediano vaso. Que la piel es el tipo de afección que yo tengo en la piel va a depender del vaso que esté afectado. Entonces, conforme a las manifestaciones clínicas del paciente, yo puedo decir, por ejemplo, listo, tiene pulmón, no es mediano vaso. Tiene púrpura, listo, es pequeño vaso. O no, tiene una isquemia completa, puede ser un gran vaso. Digamos que hay muchas cosas que nos pueden sugerir en la aproximación topográfica en cuanto a cuál es el tamaño del vaso afectado. Y lo que uno va a hacer es determinar esto, ¿cierto? Determinar la afección, el posible tamaño del vaso implicado, y ya eso nos reduce mucho más las posibilidades diagnósticas. Y lo que tenemos que hacer es valorar las particularidades dentro de las etiologías de cada uno de esos pequeños vasos. Que como les dije, lo que vamos a hacer no es hablar a fondo de todos los tipos de vasculitis, sino vamos a hablar de esas particularidades que nos darían esa pista etiológica y diagnóstica. Una vez uno llega a esta sospecha, solicita para clínicos para confirmar el diagnóstico. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cómo cada uno de los sistemas que pueden afectar las vasculitis van a afectarse conforme al tamaño del vaso que estemos viendo. Empecemos como tal con la afección cutánea. ¿Listo? Cuando hablamos de afección cutánea, si pensamos, es el órgano más afectado por las vasculitis, más clásicamente descrito por las púrpuras, la poliarteritis nodosa, entre otras. La afección de la profundidad de la piel va a indicarme el tamaño del vaso, especialmente, y es muy importante esto hablarlo, en el evento agudo. Cuando se afecta como tal la dermis y la epidermis, pues suele ser pequeño vaso. Cuando se afecta el tejido celular subcutáneo suele ser mediano vaso. Y cuando afectan ya órganos por debajo de la piel suele ser un gran vaso. Veamos a lo que nos referimos. Cuando hablamos en la afección cutánea de una vasculitis de pequeño vaso, la vasculitis de pequeño vaso característicamente hace púrpura palpable. ¿Qué es la púrpura palpable? Es una coloración eritematosa o purpúrea de la piel que no desaparece a la digitopresión porque es una extravasación de sangre. Genera en ocasiones pápulas eritematoescamativas y úlceras de poca profundidad. Estas úlceras ya suelen ser en las manifestaciones un poco más crónicas y por eso le dije que entre más agudo uno valore la vasculitis, uno valore las manifestaciones clínicas, es más probable que haya estas diferencias tan claras entre el vaso afectado en la afección a nivel cutáneo. De igual manera, ahorita que hablemos un poquito de las vasculitis leucocitoclásticas, vamos a ver, y es importante mencionar desde ya, que cuando uno tiene una afección de estas que amerita una biopsia por dermatología, entre más rápido se haga la biopsia mejor. Porque cuando empieza a dar la vasculitis de pequeño vaso y se da la púrpura palpable, se van a ver todas las manifestaciones. Pero si el paciente ya evoluciona a una úlcera, muy probablemente es porque hay su isquemia del tejido y la biopsia no va a ser de gran utilidad y no va a poder ver las manifestaciones típicas que me orientarían al diagnóstico.
Cuando hablamos de las vasculitis de mediano vaso, vamos a hablar principalmente de afección de tejido celular subcutáneo que no se manifiesta tanto sobre la superficie de la piel, no va a ser una púrpura palpable, no va a ser una pápula, sino que va a ser un lívido reticularis, va a ser una formación de nódulos subcutáneos y cuando hacen úlceras ya no son úlceras de poca profundidad, sino que se conocen como úlceras en sacabocado, que llegan hasta más profundo en la piel. Y las vasculitis de gran vaso, digamos que técnicamente no afectarían directamente la piel, pero lo podrían llegar a hacer si hay una afección del recorrido de una gran arteria. Digamos, tengo un Takayasu que me afectó la subclavia o la braquial y eso me necrosa parte del brazo. Por ahí ya podría haber la afección. Pero como les digo, sería raro. Afecciones propiamente cutáneas me hacen pensar más en pequeño vaso o en mediano vaso. Veamos algunos ejemplos. Esto sería una púrpura palpable. Habría que pensar de una vez en vasculitis de pequeño vaso. Y esto serían unas úlceras en sacabocado que podrían hacer pensar en una vasculitis de mediano vaso. Este sería el lívido reticularis, que haría pensar en vasculitis de pequeño vaso. De mediano vaso, perdón. El lívido reticularis, si se dan cuenta, es como estas formaciones geométricas que se forman entre los capilares. Miren cómo podemos hacer distintas formas de círculos en los capilares. Eso es el lívido reticularis. Cuando no se puede formar, digamos, el círculo, sino que solo se forma la mitad del círculo, eso se conoce como lívido racemosa. Es más prevalente en síndrome antifosfolípido, pero también se podría ver en algunas vasculitis. Cuando hablamos de afección renal, en la parte de la afección renal tenemos también, dependiendo del vaso, pues cómo se va a ver afectado el órgano. Cuando tenemos vasculitis de pequeño vaso, lo que se va a ver principalmente a nivel renal es un sedimento activo. Se va a ver también en ocasiones un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, pero lo característico es esto, un sedimento claramente activo, con piuria, leucocituria, con cilindruria, entre otras. Por su parte, cuando tenemos una vasculitis de mediano vaso, la afección que se puede generar a nivel renal es una trombosis o una afección como tal de la arteria renal, ya no tanto digamos de el glomérulo, sino de la arteria renal, lo cual va a generar una hipertensión arterial renovascular por hipoperfusión renal. Y pues esto secundariamente lleva a una falla renal de tipo prerrenal, hipoperfusión del riñón. En cuanto al gran vaso, digamos que no va a ser tan común la afección renal, si lo genera va a ser más una falla renal prerrenal por afección, digamos, de lo que es el territorio aórtico, que lleva a una hipoperfusión de la parte inferior del cuerpo, entre ellos el riñón, pero no es una afección así específica del riñón, no. Hablemos ahora de lo que sería la afección a nivel del pulmón, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, digamos que el pulmón, pensamos en cuáles son los vasos sanguíneos que puede tener el pulmón, tenemos lo que sería la circulación nutricia del pulmón, que viene a través de la aorta con las arterias bronquiales, y tenemos lo que es la circulación respiratoria del pulmón, que es la que viene del ventrículo derecho con las arterias pulmonares. Las vasculitis de pequeño vaso cuando afectan el pulmón suelen generar capilaritis. Es decir, de los capilares alveolares se genera una inflamación, una ruptura de los mismos y por ende se puede presentar con una hemorragia alveolar. Los famosos síndrome pulmón-riñón que algunos habrán escuchado, que se puede presentar en la enfermedad de Wegener, granulomatosis con poliangiitis, que se pueden presentar en el síndrome de Goodpasture, son precisamente afecciones de sedimento activo, como acabamos de ver que generaban las vasculitis de pequeño vaso en el riñón, y de hemorragia alveolar, que es lo que generan estas vasculitis a nivel pulmonar. En cuanto a las vasculitis de mediano vaso, no generan afección pulmonar. Uno nunca ha escuchado una vasculitis que genere una afección de una arteria bronquial o algo por el estilo, no. Entonces las vasculitis de mediano vaso, poliarteritis nodosa, no va a generar afección pulmonar. Y en cuanto a las de gran vaso, no va a ser muy común, pero se podría llegar a presentar en el Takayasu. Ahorita que hablemos de las particularidades del Takayasu, vamos a ver que hay varios tipos de Takayasu y hay un tipo que afecta principalmente a las arterias pulmonares y puede generar una hipertensión pulmonar, pero no va a generar tipo manifestaciones hemorragias alveolares, capilaritis, no, eso es exclusivo de las de pequeño vaso. Hablemos ahora de afección del sistema nervioso, específicamente de sistema nervioso periférico. En las afecciones del sistema nervioso periférico, las vasculitis de pequeño vaso generan una afección muy característica que comparten con las vasculitis de mediano vaso, que es la mononeuropatía múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno tiene una polineuropatía distal,
tipo diabetes, tipo déficit de vitamina B12, lo que se ve precisamente es una afección de múltiples nervios de un mismo territorio. En las vasculitis de pequeño vaso lo que se va a ver es una mononeuropatía múltiple por afección del vasa nervorum. Si recuerdan, el vasa nervorum son esas pequeñas ramificaciones arteriales que irrigan el nervio. Cuando hay esta afección del vasa nervorum, esto puede ocurrir o afecta a un único nervio. Pero pues eso va a ocurrir en múltiples nervios. Entonces, como lo que se va a ver es una afección de una única fibra nerviosa, pero de varias de ellas a la vez, digamos que no es todo un grupo de fibras nerviosas relacionadas entre ellas, sino de varias de ellas a la vez, eso es lo que se conoce como el patrón de mononeuropatía múltiple y que es característico de vasculitis. La de mediano vaso también genera mononeuropatía múltiple, aquí no hay forma como tal de diferenciar conforme al sistema nervioso periférico, y en el gran vaso digamos que no va a haber una afección así específica. Si lo hace, nuevamente sería por lo mismo del compromiso de todo un territorio arterial, digamos como por el medio de la braquial, los nervios que se encargan de la irrigación o que dependen de las ramas de la braquial se verían alterados y generarían una neuropatía propiamente ya de un nervio grande. Entonces no va a haber un patrón así específico que se pueda ver, digamos, en una, en una electromiografía. En cuanto a lo que es sistema nervioso central, las vasculitis de pequeño vaso no va a ser común que afecten el sistema nervioso central, lo que serían sobre todo las vasculitis primarias. Si uno piensa lo que es una granulomatosis con poliangeitis, una vasculitis IgA, no tienen afección del sistema nervioso central dentro de sus manifestaciones. ¿Cuándo se llega a presentar afección del sistema nervioso central? Cuando son secundarias. Por ejemplo, vasculitis relacionadas con lupus pueden generar afecciones del sistema nervioso central, entre otras, pero digamos que no es lo más común, pues, y cuando lo generan hacen es infartos lacunares. Las vasculitis de mediano vaso no afectan el sistema nervioso central y como vasculitis primarias, las que van a afectar el sistema nervioso central son las de gran vaso, principalmente lo que sería la arteritis de células gigantes, que es característico sus fenómenos trombóticos y sus fenómenos isquémicos en el sistema nervioso central. ¿Cómo se va a manifestar? Pues con AIT, con ACVs, ¿cierto? Accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares. Si pensamos ahora en el sistema gastrointestinal, en el sistema gastrointestinal las vasculitis de pequeño vaso, lo característico, la vasculitis aquí característica es la púrpura de Henoch-Schönlein o vasculitis IgA. Y es característica su forma de presentación a modo de abdomen agudo no quirúrgico. Antes muchos niños se iban de blanqueada, como le dicen en cirugía, que hacían una laparotomía porque un niño llegaba con un abdomen agudo de etiología no clara y resultaba siendo que era una púrpura de Henoch-Schönlein. Ahorita con los, digamos, mecanismos diagnósticos ya no es tan común, pero pues es algo que sigue ocurriendo y es un diferencial importante a tener en cuenta dentro del dolor abdominal de un niño. Hay ciertas cosas, además de las del adulto, que uno tiene que pensar en el dolor abdominal de un niño, entre ellas la púrpura de Henoch-Schönlein y la otra, por ejemplo, sería la cetoacidosis diabética. En ocasiones raras puede haber isquemia como tal del intestino. Lo más común es el abdomen agudo no quirúrgico y en muchas ocasiones hemorragias intestinales. Incluso pueden llegar a ser tan severas. Yo me acuerdo que yo vi una vez en una rotación una hemorragia tan severa que requirió como tal una colectomía para su control. En las vasculitis de mediano vaso lo que vamos a ver es principalmente isquemias mesentéricas por pues alteraciones de lo que serían las venas mesentérica superior, inferior o sus ramas. Y en las vasculitis de gran vaso, solo en Takayasu, cuando tiene un compromiso de aorta, digamos, más distal, más abdominal, puede haber compromiso a nivel gastrointestinal, también manifestado por isquemia. Entonces, si ustedes se fijan, únicamente con un buen interrogatorio y con las manifestaciones clínicas del paciente, podemos llegar a determinar por lo menos cuál es el probable tamaño del vaso afectado. Y ya conforme a eso podremos hacer un abordaje diagnóstico más completo. Entonces digamos que el primer paso del abordaje diagnóstico, de la aproximación al paciente con sospecha de vasculitis, estaría completado únicamente viendo estas afecciones o el tipo de manifestaciones que tiene cada sistema. Posteriormente lo que vamos a hacer entonces es valorar las particularidades dentro de las posibles etiologías. Hablemos entonces de cada una de las vasculitis primarias que mencionamos según el Chapel-Hill.
En cuanto a la enfermedad de Takayasu es una vasculitis que tiene una afección de la aorta y de sus ramas que puede llegar a afectar el tronco pulmonar, como les había dicho, generando hipertensión pulmonar. Es mucho más común en la población asiática, 150 por millón, versus una prevalencia mundial de 0,2 por millón de habitantes. Y se divide en dos fases, una fase inflamatoria que va a generar, digamos, unas manifestaciones o un síndrome constitucional en el paciente, y ya una fase esclerótica que va a empezar a hacer las manifestaciones isquémicas. Característicamente la describen como el pulseless disease. Si uno me preguntas de USMLE, de CTO, de un paciente asiático que tiene afecciones que parecen de la aorta y de sus ramas y que además no tiene pulsos, no tiene pulso radial, no tiene pulso braquial o están disminuidos, uno tiene que pensar en una enfermedad de Takayasu. A nivel vascular, lo que podemos ver en afección se va a ver o se va a manifestar clínicamente como un soplo carotidio. Vamos a tener claudicación de los miembros superiores, lo cual no es muy común, o sea, una claudicación de miembros inferiores es lo común cuando tiene enfermedad arterial periférica, pero claudicación de miembros superiores también debe hacer pensar en una afección inflamatoria, sobre todo de lo que serían las subclavias, y asimetrías en la tensión arterial, así como también pueden haber asimetrías en el pulso. Van a presentarse con síntomas generales, muchas veces van a tener angina, porque como tienen compromiso, cuando tienen compromiso del tronco aórtico, de la raíz aórtica, pues ahí se puede comprometer la perfusión coronaria. Y muchas veces van a presentar episodios sincopales, amaurosis fugaz o ACVs. A nivel imagenológico, lo que podemos llegar a ver en una vasculitis o una enfermedad de Takayasu es como tal un engrosamiento de la pared vascular de la aorta y de sus ramas que lo podemos evidenciar en TAC o en resonancia. El gold estándar ya para el diagnóstico del Takayasu va a ser una angiografía aórtica en la cual vamos a determinar estenosis, oclusiones y aneurismas, y vamos a tener cada vez más unos tipos de, digamos, de imágenes diagnósticas que cada vez tienen mayor utilidad clínica, en donde está el angioTAC, la angioresonancia y el PET. Los sitios afectados pues pueden ser múltiples porque pues imagínense toda la aorta y sus ramas, pero lo más común es la subclavia izquierda, la aorta como tal, seguido de carótida renal y arterias vertebrales. Como les había mencionado, el Takayasu se puede dividir en grupos. Entonces tenemos el grupo 1, que va a tener ese compromiso de aorta ascendente, arco aórtico y sus ramas. Tenemos el grupo 2, que tiene un compromiso difuso de la aorta y de sus ramas principales. Tenemos el grupo 3, que el compromiso aórtico está limitado a la aorta abdominal y sus ramas. Digamos que ahí no tendríamos una manifestación tan típica, sino una manifestación más renal gastrointestinal. Y tenemos el grupo 4 que tiene compromiso aórtico y de arteria pulmonar. Este sería en el que veríamos la hipertensión pulmonar que les dije que se podría ver en esta enfermedad. Cuando hablamos de los criterios clasificatorios de la ACR para pensar en arteritis de Takayasu, recuerden que como tal en las enfermedades reumatológicas no tenemos criterios diagnósticos sino clasificatorios, que son diferentes. Uno puede tener la enfermedad sin cumplir criterios clasificatorios. Los criterios clasificatorios son criterios que se usan para meter a pacientes en estudios. Sin embargo, pues digamos que los extrapolamos y los utilizamos como criterios diagnósticos. Entonces los criterios de la ACR son que tenga un inicio antes de los 40 años, que tenga claudicación de miembros, sobre todo miembro superior, disminución del pulso arterial braquial, lo que les dije, el pulseless disease, la enfermedad sin pulso, que tenga asimetría en la toma de la presión arterial, que tenga un soplo subclavio o aórtico y que haya evidencia angiográfica de angostamiento o estenosis o oclusión de la aorta o sus ramas principales. Teóricamente debemos tener mínimo 3 de esos criterios para que se cumplan criterios clasificatorios de Takayasu. Entonces esas serían las particularidades del Takayasu: edad joven, población principalmente asiática, compromiso de aorta y de sus ramas, alteración del pulso, asimetría en la tensión arterial, claudicación de miembros superiores. Hay que pensar en Takayasu. Hablemos ahora de la otra vasculitis de células grandes, o de vasos grandes, perdón, que es la arteritis de células gigantes, o la famosa arteritis de la temporal. Como les había mencionado, ya les había anticipado, es la vasculitis primaria, por así decirlo, que uno tiene que pensar en pacientes de tercera edad. Es muy común en pacientes mayores de 50 años y tiene una relación 2-1 a favor de los hombres. Es muy característico que tiene una afección segmentaria, o sea, tiene una afección por sitios del vaso sanguíneo, y eso es importante tenerlo en cuenta porque el diagnóstico es con biopsia, pero la biopsia puede salir negativa porque uno puede preciso pegarle al sitio en donde no está la afección segmentaria.
Se va a presentar principalmente con cefalea y con un síndrome constitucional. Es una causa muy importante a tener en cuenta de fiebre de origen desconocido en el paciente anciano. Y se acompaña en muchísimas ocasiones de otra enfermedad reumatológica que es la polimialgia reumática, que es una entesitis como tal autoinmune que genera un dolor de múltiples articulaciones, pero como tal no va a haber una sinovitis, no se inflama como tal la articulación, sino que es de una entesitis, o sea, es de la unión del tendón con la articulación. Cuando hablamos entonces de las manifestaciones isquémicas vasculíticas que podemos ver de la arteritis de células gigantes, lo más común va a ser la isquemia de la carótida para arriba. Entonces podemos tener isquemia en cara, incluso isquemias de cuero cabelludo por afecciones de la carótida externa, pero lo más común son isquemias en sistema nervioso central, amaurosis fugaces, ACVs, AITs, etc. Puede haber claudicación mandibular, también es muy característica. Pacientes que empiezan a comer y después de empezar a comer o después de empezar a hablar les duele, tienen un dolor anginoso de la mandíbula que si se quedan quietos les alivia. Y muy característicamente pues pueden presentarse con el signo acá del engrosamiento de la temporal. Va a ser una arteria temporal engrosada, dura al tacto y con disminución del pulso. En cuanto a los criterios de la ACR para la arteritis de células gigantes, tenemos que se presente por encima de los 50 años, que tenga cefalea de nodo, que tenga anomalías en las arterias temporales a la palpación, por ejemplo, que tenga elevación de reactantes de fase aguda, específicamente de la BSG, y que tenga la biopsia anormal. Solo hay que tener 3 criterios y recuerden que no es un criterio necesario tener la afección en la biopsia porque la afección es segmentaria. El diagnóstico se hace teóricamente con la biopsia, pero como les dije, si la biopsia sale negativa y uno todavía tiene la sospecha alta, uno lo que hace es una segunda biopsia o realiza un estudio imagenológico o algo por el estilo. Algo muy importante es que uno no espera a hacer todo este algoritmo para iniciar manejo, porque el paciente con fiebre de origen desconocido que se le sospecha que tiene una arteritis de células gigantes, hay que pulsearlo de una, hay que iniciarle manejo de una vez con inmunosupresores por el riesgo de que haga una ACV y por el riesgo de que pierda la visión. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ante la sospecha se inicia diagnóstico. Es de las pocas etiologías de fiebre de origen desconocido que ante la sospecha uno de una vez le inicia manejo con inmunosupresores. Estas serían quizá algunas diferencias importantes a tener en cuenta de la arteritis de células gigantes para repasar las cosas como particulares. Entonces ya habíamos hablado de las de Takayasu y en las de células gigantes recuerden, edad avanzada, hay que pensar en eso, eventos isquémicos sobre todo del cuello para arriba, cara, sistema nervioso central y ojos, fiebre de origen desconocido en pacientes ancianos y se suele acompañar de polimialgia reumática. Eso sería todo en cuanto a las particularidades de las vasculitis de pequeño vaso. Hablemos ahora de las particularidades de las vasculitis de mediano vaso, empezando con la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa se presenta entre los 40 a los 60 años, un predominio de hombres de 2 a 1. Está asociada a hepatitis B, aunque también se ha asociado a hepatitis C y a leucemia de células peludas. Y va a tener múltiples manifestaciones. Como todas, puede generar un síndrome constitucional, genera artralgias, genera afección cutánea. Se ha descrito incluso que puede generar púrpura, que si bien habíamos dicho que la púrpura es de pequeño vaso, la poliarteritis la podría llegar a generar. Va a tener afección renal, que es la más común de todas, y va a tener afección cardiovascular y se presenta en muchas ocasiones con afección del sistema nervioso central con una mononeuropatía múltiple. El estudio de elección para el diagnóstico de la poliarteritis nodosa es la angiografía contrastada por fluoroscopio. ¿Qué es lo que va a ver uno en la angiografía? En la bifurcación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? En la bifurcación de los vasos sanguíneos es donde va a haber las afecciones de la poliarteritis nodosa. ¿Qué podemos ver ahí? Aneurismas, ectasias, lesiones focales oclusivas. El TAC y la resonancia son opciones menos invasivas pero menos útiles, y en la histología se puede ver una necrosis fibrinoide, que es la que se llama con la necrosis en capa de cebolla. En cuanto a los criterios de la ACR, lo que nos hablan es de una pérdida de peso mayor a 4 kilos, nos habla de un lívido reticularis, dolor testicular, puede generar muchas veces epididimitis, mialgias, debilidad, mononeuropatía o polineuropatía, hipertensión, porque esa afección renal que les dije que era lo más común que hace la poliarteritis nodosa es precisamente la afección de la hipoperfusión renal por compromiso de las arterias renales que lleva a una hipertensión arterial renovascular.
una falla renal, prerrenal muy probablemente, una infección por virus de la hepatitis B, anormalidades arteriográficas y biopsia, en donde se verían las alteraciones específicas. Entonces, poliarteritis nos vamos a recordar una edad más o menos media de la vida, muy característico, el compromiso de hipertensión arterial renovascular y se suele acompañar de compromiso de sistema nervioso central como neuropatía múltiple y, digamos, las manifestaciones sintomáticas generales y se asocia muchas veces a hepatitis B. Hablemos ahora de la enfermedad de Kawasaki. No vamos a hablar mucho de la enfermedad de Kawasaki porque pues es de la población pediátrica y esto es un poco más enfocado a lo que sería la población adulta con medicina interna. De Kawasaki las particularidades clínicas están en sus criterios diagnósticos. Para acordarse de sus criterios diagnósticos existe esta mnemotecnia que a mí me parece excelente, que es el crash burn. El crash es un acrónimo, la C de conjuntivitis, la R de rash, que suele un rash maculopapular en tórax principalmente, la A de adenopatías, la S de lengua aframbuesada, la H de cambios en manos y pies. Lo que suelen hacer son unos cambios descamativos en las palmas y en las plantas, y el burn se refiere a una fiebre sostenida por más de 5 días. Y eso sería todo en cuanto a las de mediano vaso. Hablemos ahora de las particularidades de las vasculitis de pequeño vaso. Entonces, como habíamos visto al inicio cuando vimos la clasificación de Chapel-Hill, las vasculitis de pequeño vaso se vienen asociadas a ANCA y las no ANCA. Tenemos la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o Churg-Strauss y la poliangeitis microscópica. Y tenemos las no ANCA, donde tenemos la vasculitis IgA o púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis crioglobulinémica y la urticaria lipocomplementémica o anti-C1Q. Hablemos inicialmente de la granulomatosis como poliangeitis o enfermedad de Wegener. Tiene una afección entre la cuarta y la quinta década de la vida, se asocia mucho a C-ANCA, ¿cierto? Y es una enfermedad granulomatosa, pues su nombre lo dice, granulomatosis, es una enfermedad inflamatoria granulomatosa crónica. Se suele asociar con portadores nasales de Staphylococcus aureus y lo característico, pues además de las manifestaciones que hace de vasculitis de vaso pequeño, púrpura, sedimento activo, compromiso pulmonar, lo característico que me va a hacer pensar en un Wegener es el compromiso del tracto respiratorio superior, que en muchas ocasiones es el síntoma principal. Epistaxis a repetición no explicadas, sinusitis, ulceraciones e incluso perforaciones del tabique nasal. Es un compromiso ulcerativo y destructivo del tracto respiratorio superior. Y adicional a esto va a presentar muy probablemente un síndrome pulmón-riñón. Cuando hay una perforación como tal del tabique se suele generar esto que vemos acá, que es conocido como la nariz en silla de montar. Hay muchísimas etiologías de nariz en silla de montar, pero pues la vasculitis es una de ellas a tener en cuenta. En cuanto a los criterios de la ACR, los criterios de la ACR nos dice que debemos tener 2 o más de los siguientes: un sedimento urinario activo, alteraciones en la radiografía de tórax, úlceras orales o secreción nasal y observaciones en la biopsia como tal de una inflamación granulomatosa, ¿cierto? En la biopsia como tal lo que vamos a ver son granulomas extravasculares necrosantes, además de las vasculitis de pequeño vaso. En cuanto a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o enfermedad de Churg-Strauss, nuevamente afecta más o menos el mismo rango de población que el Wegener, y en este caso va a ser una enfermedad no asociada a C-ANCA sino a P-ANCA. También es una enfermedad granulomatosa inflamatoria crónica y característicamente tiene eosinofilia, pues su nombre lo dice, es una granulomatosis eosinofílica. ¿Qué va a ser lo característico de la granulomatosis eosinofílica? Además de sus manifestaciones de vaso pequeño, va a ser un paciente atópico, con antecedentes alérgicos y muchas veces con antecedente de asma. Va a tener afección de la vía respiratoria superior, muy probablemente relacionadas con atopia, rinitis alérgica, asma, entre otras, pero es una afección no destructiva, no va a ser ulceración, no va a ser perforación de tabique nasal, como si lo hacía el Wegener. Lo más común va a ser la afección cutánea. Puede generar síndrome de pulmón-riñón, pero no es lo más común. Lo más común es una púrpura palpable asociada en un paciente con asma y en muchas ocasiones afecciones de pulmón, como una neumonitis eosinofílica, este tipo de alteraciones, y sistema nervioso periférico.
Nuevamente los criterios de la ACR son 4 o más de los siguientes: paciente con antecedente de asma, con eosinofilia mayor al 10%, con una mononeuropatía múltiple, con infiltrados pulmonares variables en radiografía de tórax, con alteraciones de los senos paranasales y una muestra en una biopsia en donde se da un granuloma necrosante rico en eosinófilos. Miren que no es común la alteración renal como tal. Y la última asociada a ANCA es la poliangeitis microscópica. La poliangeitis microscópica se asocia a PANCA, pero no tiene inflamación granulomatosa. Y esto es importante para su diferenciación de el Wegener, que en ocasiones se pueden parecer mucho porque vean que también tiene un síndrome pulmón-riñón con glomerulonefritis rápidamente progresiva, con hemorragias alveolares. El 100% de los pacientes prácticamente tienen afección renal. Va a haber afección cutánea con púrpura palpable, puede haber afección gastrointestinal, no tiene casi compromiso del sistema nervioso. La poliarteritis microscópica, poliangeitis microscópica, anteriormente hacía parte del espectro de la PAN, de la poliarteritis nodosa. Entonces digamos que es importante tener en cuenta estas diferenciaciones que podrían haber, ¿no? La poliangeitis microscópica es de pequeño vaso, la PAN es de vaso mediano. La poliangeitis microscópica en su afección renal va a ser una glomerulonefritis con sedimento activo, mientras que la PAN va a ser una hipertensión arterial renovascular que puede ser un infarto renal. Podría llegar a generar un sedimento activo si hiciera una necrosis tubular aguda. La PAN no tiene compromiso pulmonar, la poliangeitis microscópica sí. La PAN se asocia a mucha neuropatía, la poliangeitis microscópica no tanto. Y la poliangeitis microscópica se asocia a PANCA, no tiene afecciones en la angiografía. Y la PAN se va a asociar a esa hepatitis B y sí tiene las afecciones en la bifurcación de las arterias que mencionamos en la angiografía o arteriografía. Entonces podríamos hablar en resumen de estas particularidades de las vasculitis asociadas a ANCA. Podríamos hablar de que el Wegener o la granulomatosis con poliangeitis, sus particularidades son que se asocian a PANCA, que se genera principalmente un síndrome pulmón-riñón y que tiene un compromiso destructivo de vía respiratoria superior. Podríamos hablar de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o Churg-Strauss, que se asocia a eosinofilia y a asma, que tiene un compromiso más que todo cutáneo y pulmonar y también de sistema nervioso periférico, y que tiene una afección de vía respiratoria superior no destructiva. Y de la crioglobulinemia, que se asocia a PANCA, que no tiene granulomas y que tiene un compromiso principalmente renal y pulmonar. Hablemos ahora de las vasculitis no ANCA. Qué pena. En cuanto a las vasculitis no ANCA, ¿cierto? La crioglobulinemia se relaciona mucho con hepatitis C. Suelen ser unas vasculitis leucocitoclásticas sin afección sistémica. Las vasculitis leucocitoclásticas son unas vasculitis de afección cutánea de vaso pequeño. Ya les explico qué significa leucocitoclastia. Cuando hay afección sistémica en la crioglobulinemia puede ser renal o de sistema nervioso periférico, y las crioglobulinemias se dividen en tres tipos: tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La tipo 1 relacionada únicamente con IgM, que se asocia mucho a, digamos, a gamapatías monoclonales como el Waldenstrom, el mieloma, entre otras. La tipo 2, que se asocia a IgM y a IgG, muy asociada a virus de hepatitis C, a lupus, a infecciones. Y la tipo 3, que es más que todo relacionada con IgG, que se asocia a hepatopatías y a procesos linfoproliferativos. En cuanto a la vasculitis por IgA, ¿cierto? O púrpura de Henoch-Schönlein, la afección es pediátrica, como habíamos mencionado, vasculitis en niños, Henoch-Schönlein y Kawasaki. Se va a presentar con una triada de púrpura palpable, artritis y dolor abdominal en el 80% de los pacientes, y como les había mencionado genera abdomen agudo no quirúrgico y pueden haber hemorragias masivas del tracto gastrointestinal. Los criterios ACR de vasculitis IgA son 2 o más de los siguientes: púrpura palpable, edad menor de 20 años, angina intestinal, una biopsia positiva con un infiltrado vascular granulocítico, y suele ser autolimitada, es decir, muchas veces los niños ni siquiera hay que inmunosuprimirlos, sino que uno simplemente da tiempo a que pase la enfermedad, no requieren inmunosupresión crónica, entonces suele ser autolimitada. Si hablamos de la vasculitis urticarial hipocomplementémica, se va a caracterizar por hipocomplementemia, va a ser una vasculitis leucocitoclástica, es decir, nuevamente afección casi que cutánea exclusiva de pequeño vaso, y pues suele ser idiopática. Y si hablamos de la antimembrana basal glomerular, el Guillain-Pasteur, pues es una afección como tal del colágeno tipo 4 que se asocia pues con un síndrome pulmón-riñón, hemorragia alveolar y con una glomerulonefritis rápidamente
progresiva. No hemos hablado mucho de esto, pero me parece importante hablar de las particularidades del vaso variable, lo que es el Behçet y lo que es el Cogan. El Behçet es una vasculitis que es característica de los adolescentes y se asocia mucho a úlceras orales y genitales refractarias y recurrentes, uveitis. Cuando hace afecciones de vasculitis, la hace más que todo de afección gastrointestinal y del sistema nervioso central, pueden hacer trombosis y característicamente tienen algo que se llama el fenómeno de Patergia. El fenómeno de Patergia es que cuando uno hace una lesión o un trauma sobre la piel del paciente, se forma una pústula, es decir, se llena de pus. Es muy característico eso del Behçet, se puede ver en otras enfermedades como el pioderma gangrenoso, entre otras, pero el Behçet es muy característico de tener el fenómeno de Patergia y debe tener úlceras orales o genitales. Digamos que es muy importante eso. El Cogan, por su parte, son pacientes que tienen disfunciones vestibulares como síndromes vertebrovacilares y queratitis intersticial. Y por último, vasculitis organoespecíficas. Vasculitis organoespecíficas del sistema nervioso central son cefaleas crónicas, ACVs a repetición, disfunciones cognitivas con lesiones isquémicas múltiples que uno ve en la neuroimagen, son de muy difícil diagnóstico. La vasculitis organoespecífica renal suele asociarse con ANCA. Esto es lo que les había dicho, que vamos a hablar un tris de qué es la vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis leucocitoclástica pues digamos que hace un espectro de varias vasculitis, como vimos. Ahí está la crioglobulinemia, ahí está la urticarial hipocomplementémica, entre otras, que básicamente es una afección vasculítica de la dermis superior, donde hay una ausencia de disrupción dermoepidérmica. Muy importante eso, porque si la hay, se tiene que pensar en otras etiologías tipo lupus o ya afección de pronto un mediano vaso. Y lo que define que sea leucocitoclástica es que en la biopsia dermatológica se va a ver un infiltrado de predominio linfocitario y polvillo nuclear. El polvillo nuclear son como restos de neutrófilos muertos. Va a tener púrpuras pero no ulceraciones, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hablado en cuanto a la afección cutánea de los ANCAs. Las ANCAs suelen empezar como leucocitoclásticas, pero posteriormente progresan, ¿cierto? Y recordar que la poliangitis microscópica hace muchas veces afección cutánea exclusiva, con el riñón como tal y el pulmón. El Wegener, afección cutánea de mucosas, y el Churg-Strauss suele generar afecciones urticariformes. A nivel de inmunocomplejos, la púrpura de Henoch-Schönlein puede hacer vasculitis también leucocitoclástica, la crioglobulinemia también leucocitoclástica. Y la urticarial, pues leucocitoclástica también. Entonces, nada, lo que hemos hablado, la leucocitoclástica se va a presentar principalmente con púrpuras palpables o con afecciones urticariformes. Entonces, digamos que ya en cuanto al abordaje cumplimos el primer punto, que era llegar al posible diagnóstico topográfico, y el segundo punto, que es valorar las particularidades de cada una de las vasculitis y con eso tratar de tener una sospecha diagnóstica. Adicionalmente, dentro de este punto vamos a hablar de que dependiendo de si yo sospecho un pequeño vaso, un mediano vaso, un gran vaso, va a ser diferente los paraclínicos que yo le pida, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una vasculitis de pequeño vaso, voy a pedir ANCAs para saber si es una vasculitis ANCA o no ANCA. Le voy a pedir crioglobulinas al paciente, le voy a pedir ANAS y le voy a pedir complemento. Virus hepatotropos, porque la hepatitis C se relaciona mucho, sobre todo con las crioglobulinemias, y le voy a pedir un hemograma. Y con esto yo me puedo hacer una idea paraclínica y clínica de qué es lo que tiene mi paciente. En cuanto al mediano vaso, lo más importante es la angiografía y virus hepatotropos por la relación de la hepatitis B y en ocasiones hepatitis C con la PAN. Y en cuanto a las de gran vaso, imagenología según el sitio de afección. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, pues una neuroimagen. Si tiene compromiso aórtico y demás, pues más una imagen de torácica. Entonces miren cómo la imagenología puede variar mucho según lo que yo esté pensando. En pequeño vaso, realmente digamos que la utilidad de una imagen no va a ser mucha, sino que va a ser más la biopsia, mientras que en largo y mediano vaso, en gran y mediano vaso, la angiografía va a ser de gran utilidad. La biopsia de piel, como les había dicho, no suele ser específica. Cuando se toma, debe ser de forma temprana y se debe solicitar IFI con ella. En la biopsia renal uno realiza ANCAS y LKM. El LKM es, digamos, en el laboratorio un enrollado de hígado, riñón y músculo liso. LKM, Liver Kidney Muscle, que es muy útil también en ocasiones para la diferenciación de las vasculitis en términos paraclínicos.
Entonces, digamos que eso sería todo en cuanto a lo que más importa o lo que más quería yo transmitirles del video en términos de cómo nos aproximamos a las vasculitis. Entonces, la sospecho en el paciente que tiene afección multisistémica, veo cuáles son esos múltiples sistemas afectados y cómo están afectados, y conforme a eso determino es un pequeño vaso, es un mediano vaso, es un gran vaso, y después ya busco las particularidades de cada enfermedad, pido los paraclínicos según el grupo que esté sospechando, y con eso muy probablemente llegue a mi diagnóstico. Vamos a hablar muy brevemente del manejo específico de cada una, porque en general casi todas hay que ponerles corticoides y luego un manejo de mantenimiento, pero pues eso ya va a ser de reumatología o de medicina interna. Entonces vamos a hablar por encima de eso. Cuando hablamos del manejo de las vasculitis podemos dividir el manejo en tres fases. Una inducción de remisión, que suele ser el manejo agudo con dosis altas de corticoides. Un manejo de mantenimiento en donde el objetivo es tener al paciente sin actividad de la enfermedad y sin corticoides, con esquemas ahorradores de corticoides. Y en ocasiones puede incluso no requerir el manejo. Y la monitorización si no está claro cómo hacerla, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que uno no solo está monitorizando la enfermedad, sino los medicamentos. El metotrexate puede generar afección cutánea, puede generar afección hematológica, y así casi todos los medicamentos inmunosupresores pues pueden tener eventos adversos importantes. Entonces, cuando hablamos del manejo de inducción de remisión, va a depender del compromiso del paciente, pero en general lo que uno hace es ponerle pulsos de corticoides. ¿Qué es un pulso de corticoide? Porque uno escucha eso un montón en pisos y muchas veces no se conoce qué es un pulso de corticoide. Los pulsos de corticoides usualmente es dar una dosis alta de corticoides intravenosos, metilprednisolona, se da 500 a 1000 miligramos. O sea, 0.5 a 1 gramo de metilprednisolona por día por un tiempo aproximado de 3 días. En ocasiones se prolonga a 5, demás depende de cómo responda el paciente. Una vez uno termina esos días de pulso, uno lo que hace es darle corticoides a 1 miligramo por kilo y los va reduciendo de forma paulatina. ¿Cómo se reduce? Van a encontrar distintos esquemas, es muy dependiente de doctor. Muchos dicen que 10% por lo menos semanal o cada 2 semanas. Pero por ejemplo el doctor Chalem, como yo les decía, él lo reducía a 10% cada 3 a 5 días. Entonces es variable. El punto es que se va reduciendo de forma paulatina y que después de pulsearlo no lo puedo dejar sin corticoides porque ya le tumbé la función ya está suprimida la función de la glándula adrenal y si le quito eso el man entra en una insuficiencia adrenal aguda. En ocasiones puede dar ciclofosfamida en el manejo inicial de inducción de remisión, sobre todo si hay afección renal severa, y en ocasiones puede dar metotrexate en la PAN y en las vasculitis de gran vaso. Esto se repitió. Si hablamos ya del manejo específico, sobre todo en lo que es la parte de mantenimiento y algunas particularidades del manejo de la inducción de remisión, hablamos de arteritis de células gigantes. Lo que uno hace en la arteritis de células gigantes es usualmente prednisolona 1 miligramo por kilo, no siempre hay que pulsearlos, se pulsea cuando hay pérdida de la visión y en casos refractarios puedo hacer uso del tocilizumab y o del metotrexate. Aspirina si lo requiere. En el Takayasu lo que hago es prednisolona 1 miligramo por kilo máximo 60 más azatropina o metotrexate. Se pulsea sobre todo si hay posible daño orgánico como una estenosis carotidia o un infarto y si requiere manejo quirúrgico pues se le hace. Poliarteritis nodosa, en la poliarteritis nodosa doy prednisolona 1 miligramo por kilo y si es severa le puedo pulsear y le puedo adicionar la ciclofosfamida. Recuerden que la poliarteritis nodosa si es severa usualmente está comprometiendo el riñón y puede estar generando incluso un infarto renal. Y el mantenimiento se hace con azatropina o metotrexate. En cuanto al Kawasaki, el Kawasaki es un poco diferente, ¿cierto? Entonces el Kawasaki, el manejo se hace con inmunoglobulina intravenosa y con aspirina dosis altísimas. Y solo en casos de resistencia se considera la prednisolona. En la granulomatosis con poliangeitis y en la poliangeitis microscópica, que se manejan de forma muy semejante, se pulsea al paciente, si es leve se añade metotrexate, si es severa se añade ciclofosfamida y se considera rituximab. Y el mantenimiento se hace con metotrexate, aciatropina o rituximab. En la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, en el Churg-Strauss, se pulsea en el manejo agudo y se da ciclofosfamida si es severo y el mantenimiento se hace con azatioprina. En la vasculitis IgA, púrpura de Henoch-Schönlein, muchas veces solo hay que dar líquidos endovenosos y AINES, como les dije, muchas veces es autolimitada. Se puede dar prednisolona en casos refractarios y no suele requerir manejo de mantenimiento, precisamente por esta característica que tiene de ser autolimitada.
En la crioglobulinemia se hace un manejo etiológico cuando hay compromiso leve y se puede considerar pulsos de corticoides más rituximab en compromiso severo y ciclofosfamida cuando no se puede el rituximab. En la enfermedad de Goodpasture lo que se hace usualmente es plasmaféresis, pulso de corticoides y ciclofosfamida, y en el Behçet va a depender de las manifestaciones que tenga. En las úlceras puedo utilizar corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina tópicos o mantenimiento con aciatropina. Si tengo uveitis o afección gastrointestinal ya suele requerir pulso más aciatropina, y en afección del sistema nervioso central puedo dar únicamente aciatropina. Entonces miren cómo el manejo en general es muy semejante en términos de que si es agudo y está muy grave le pongo pulsos, si no por lo menos corticoide a 1 miligramo por kilo, y en el mantenimiento busco darle un ahorrador de corticoide para no tenerlo con corticoide. Esa sería como la lógica detrás del manejo. Pero digamos que el objetivo principal era la parte de la aproximación diagnóstica de las vasculitis, que espero pues haya quedado claro, les haya servido. Cualquier duda la dejan en los comentarios y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video, esperamos les haya gustado muchísimo, déjennos saber en los comentarios qué tal les pareció, cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y la responderemos muy pronto, y déjenos saber en los comentarios qué otro tema quieren que hagamos un video al respecto. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicina-interna, y suscribirse y darle a la campanita. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.